a diario 89.3 sentido. FM, teléfono, la línea de contacto con nosotros 809-384-8930. 809-384-8930. WhatsApp 829-830-5750. Cualquier pregunta para nuestro invitado, te la puede escribir o en un mensaje de voz, hacerla. También en Twitter, a diario _do, en Instagram y Facebook, a diario.do, y en YouTube, a diario. En sentido, www.sentido893.com, en Instagram, sentido, @sentido 89.3 FM. Ahí están todas las vías de comunicación. 809-384-8930. 809-384-8930. Roberto Rosario Márquez. Roberto de esa época. Está con nosotros, expresidente de la Junta Central Electoral. Intenso. Roberto viene de ahí. Intenso entonces. Expresidente de la Junta Central Electoral, coordinador del sector externo del partido Fuerza del Pueblo. Doctor Roberto Rosario, buenos días, bienvenido a Diario. Buenos días para todos ustedes, ¿verdad? En este espacio no había tenido el placer de acompañarle en este programa. Y para mí es un placer, ¿verdad?, ser invitado por usted y poder compartir con todos sus estimados oyentes. Doctor, antes de las preguntas sobre posicionamiento electoral de los partidos, sobre la situación de los partidos y la Junta, y todas esas particularidades, cabra de cuenta, todos los conflictos, me gustaría un resumen del panorama político nacional. Mira, yo creo que la República Dominicana estrenó un cuatrenio muy sui generis porque fue en medio de una gran crisis sanitaria, específicamente la pandemia de COVID, que después se convirtió en un periodo post-pandémico que lamentablemente terminó afectando todo lo que es el desempeño del gobierno, lo que es el desempeño en materia económica y social. Sin embargo, la pandemia, que ya fue oficialmente declarada cesante, ¿verdad?, ya es un virus normal, que se trata como una gripe o como cualquier otro tipo de virus de esa naturaleza. Gracias a Dios, a nivel mundial y a nivel local hemos logrado superarlo. Lo que no hemos logrado superar es el desempeño del gobierno en el manejo de los problemas económicos y sociales. El gobierno que tenemos, el gobierno del presidente Abinader, llegó a la dirección del Estado con una sobreexpectativa de solución de los principales problemas nacionales. Vendió una capacidad de gerencia que no tiene, y esa ausencia de capacidad de gerencia lo ha llevado a estar quemado, a haber prácticamente fracasado y haber generado un proceso de decepción y de desafección en la población respecto del desempeño que ha tenido. Si lo vemos por renglón, nos damos cuenta que definitivamente carecen de la más mínima idea de cómo administrar el Estado. Este gobierno planteó que tenía la solución a todos los problemas que tenían que ver con el campo eléctrico. Aquí incluso se llegó a firmar un pacto eléctrico que sus 3 herramientas fundamentales eran la disminución de las pérdidas. Al día de hoy han aumentado las pérdidas, el control del gasto, de manera tal que hubiera un gasto más de calidad, de manera tal que se disminuyeran los gastos innecesarios, y la eficientización de servicios. En los 3 aspectos estamos peor que como estábamos cuando esta administración asumió la dirección del Estado. En materia educativa, se había prometido a este país que desde el año 2012 hacia acá, con una variación desde el punto de vista financiero de un 4%, íbamos a tener la solución de todos los problemas educativos. La verdad es que nosotros hemos tenido que, de un presupuesto de 58,000 millones que tuvimos en el año 2012 a un presupuesto que tenemos hoy de 275,000 millones, tenemos una educación igual o peor, porque cuando tú te estancas está peor que cuando tú estabas anteriormente. Una educación que el propio ministro de Educación ha dicho que todo el dinero del 4% se echó al zafacón. No hay entonces por qué argumentar, porque si el propio
ministro dice que todo lo que se recaudó y el pueblo puso a disposición de ese Ministerio para Educación en estos tiempos, obviamente no se refiere nada más a los periodos de gobierno del PRM, también incluyó todo el periodo que está del 2013 hacia acá, y según él dice, se fue al zafacón. Pero ahora, en esta semana, de nuevo, vuelve el ministro de Educación y vuelve Educa y varios expertos sobre la materia a decir que en materia educativa todavía tenemos problemas en la lectura comprensiva, que ligeramente se mejoró un poco, pero que tenemos problemas en la lectura comprensiva y que tenemos graves problemas en la asimilación de las matemáticas, en el proceso enseñanza-aprendizaje, en todo lo que es el preuniversitario. Bueno, señores, pero ocurre que todo esto ha ocurrido y estamos a 3 años de gobierno. ¿Y por qué tenemos ese problema? Bueno, porque aquí se le dijo a la gente que el problema de la educación era un problema económico. Y ocurre que el problema de educación no es económico, es un problema de contenido. Y ocurre que el problema de educación se ha convencido al país que el problema de educación aquí es la ADP. Y no es verdad que es ADP, ni es verdad que tenemos profesores viejos y que ese es el problema. Lo que hay es que no hay una visión de conjunto que permita que toda esta inversión que se está haciendo se haga de manera eficiente. Miren, yo recuerdo que cuando yo llegué a la Junta Central Electoral, y lamento tener que hablar en mi propia persona, pero para el símil de lo que tiene que ver con educación, nosotros hicimos una investigación de cuál era la situación del registro civil y de toda la Junta Central Electoral. Y el diagnóstico nos dijo a nosotros que el 98% de todas las actividades eran manuales y que más del 98.5% del personal de la Junta Central Electoral no sabía usar computadora. Y nosotros no cancelamos ni votamos a un solo empleado porque no sabía usar computadora. Nosotros creamos la Escuela de Educación Electoral del Estado Civil y contratamos una serie de empresas privadas, tercerizamos programas de eficientización y de inducción al uso de la computadora al personal que existía. Y aquellos que sabíamos que iban a tener problemas en el proceso de aprendizaje, le pusimos uno más joven al lado para que fuera aprendiendo con ellos. Cuando nosotros salimos de la Junta Central Electoral, el 100% de todas las actividades son automatizadas y todo el mundo usa computadora. Sencillamente se hizo un estudio, se aplicaron una serie de metodologías que permitieron que la Junta Central Electoral pudiera eficientizarse. Y fruto de todo ese trabajo que se hizo, los dominicanos que vivían fuera, tú hasta en Grecia podías sacar un acta de nacimiento, en Francia o en Europa, sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Que en educación, a más de una década de haber hecho toda esta inversión, no hemos podido resolver ese problema. Fíjense que hemos visto varias áreas. La otra área tiene que ver con la salud. Este país simplemente está peor que lo que estaba en el 2020 en materia de salud. Y si nos vamos a la seguridad, aquí nadie está seguro ni en su habitación. La gente duerme aterrorizada. No es que la gente ande en la calle aterrorizada. La gente duerme en su casa con la incertidumbre de si a usted en su propio apartamento un día puede llegar una gente y usted despertar y lo están atracando. Cuando usted te va llegando a su casa, tiene la duda de si cuando usted va a desmontarse de un vehículo, va a venir alguien, le va a quitar la llave del vehículo. Le digo porque hace una semana, al lado de donde yo vivo, en el edificio al lado de mi casa, una señora iba llegando, llegaron unos motoristas y simplemente se salvó porque varios de los vigilantes salieron corriendo y le dispararon. Y bueno, no hubo mayores complicaciones, pero por poco le quitan el vehículo o hay un inconveniente con esa persona. Una excelente zona de la ciudad. Sí, o sea, no fue Villajuana. Una zona de clase media. Una zona de clase media. ¿Qué estamos diciendo? Entonces estamos diciendo que definitivamente aquí la inseguridad está arropando a la población. Y eso que hemos estrenado en estos 4 años, he estrenado más de 4 programas. El último programa que se está aplicando es el de vuelta al barrio, porque como se salieron del barrio, ahora decidieron volver, faltándole 8 o 9 meses, han decidido volver al barrio creyendo que eso va a resolver el problema. Sin embargo... Pero para concluir, usted me pidió que le hiciera un diagnóstico. Entonces, en mi opinión, para no abusar de ustedes, puedo decirle que el actual gobierno no ha dado pie con bola, luce frustrado, impotente ante los diferentes problemas que aquejan a la población sin encontrar solución ni perspectiva
de que haya esperanza de solución a los problemas de la población. Y no quise entrar en la inflación, doctor, porque lo vamos a ver, más adelante. La inflación está bajando. Una pregunta. Sin embargo, nosotros vemos que ha estado presente CONEP, han estado algunos gremios, y hablan de estabilidad, de un clima de inversiones, uno ve reconocimiento de parte de sectores productivos al gobierno, en inflación que comienza a reducirse. Incluso ahora el contacto con Guyana, una representación de empresarios acudió acompañando al presidente, y hablan de que existe un clima muy bueno para las inversiones y el desarrollo actualmente. Lo mejor que tiene el gobierno es la capacidad de marketing que tiene de lo que no es real. No, pero son dirigentes gremiales Sí, lo mejor que tiene el gobierno es la capacidad que tiene de mercadear lo que está en su mente como realidad. Y alguna gente bien intencionada de algunos espacios de la sociedad civil reproducen esas teorías que no son ciertas. Mira, si es así, ¿por qué la inversión? ¿Por qué el gasto de inversión del presupuesto nacional no llega al 2%? Si es verdad que tenemos un buen clima de inversión, ¿por qué el gasto nacional del presupuesto nacional no llega al 2%? Si es así, debiéramos tener un gasto que por lo menos de un 10%. Pero es el gasto público. Sí, el gasto público. No las inversiones extranjeras y privadas. Pero ahí voy. Es que una cosa va relacionada con la otra. O sea, tú no puedes nada más dejar en el sector privado todo lo que es la inversión. La calidad del gasto en sentido general, tanto el público como privado, tiene que ir correlacionado. Sin un Estado que promueva una inversión en áreas que tengan a crear bienes y infraestructura, el Estado sencillamente va a colapsar. Y la economía, por favor. Y la economía mal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque yo quiero decir que no hay tal estabilidad. Señores, en lo que va, en estos 3 años, van más de 23 a 24 mil millones de pesos en deuda. Este es el gobierno que ha cogido prestado más que todos los gobiernos que hemos tenido en democracia. Y entonces me están hablando de una estabilidad y de un crecimiento que yo no termino de verlo. Pero eso está reconocido por organismos internacionales. ¿El qué? Ese crecimiento y la estabilidad económica. ¿El crecimiento? Económica, sí. O sea, ¿Cuánto es el crecimiento ahora? Va para el 4.2%. No, la inflación dice que supuestamente bajaron un 0.20% y que estamos llegando al porcentaje meta de inflación, que es de un 4.4, un 4 dicen ellos, pero en términos reales un 4.44. Pero un detalle, doctor, por favor. Hablamos con Roberto Rosario. Sí. Deme alguito, un detallito que usted le pueda reconocer al gobierno, porque tiene que haber algo. Bueno, tengo serias dificultades. Doctor, un dato para un dato objetivo, bueno, Roberto. Hay personas con buenas intenciones. Le estoy reconociendo algo. Un dato importante para que continuemos. El Banco Central informó que la inflación interanual medida desde mayo del 22 a mayo del 23 se redujo a 4,43%, siendo esta la tasa más baja verificada desde julio del 2020. Sí. Dice Roberto Rosario, aplausos. Sí, ellos dijeron que fue un 0.20, que es lo mismo, que según ellos hubo una reducción. Vamos a ver ahora, yo ahorita voy a ir al supermercado, porque déjeme decirle algo. Yo lo que quiero ver si eso se expresa en la yuca, el plátano, el huevo, la carne. Roberto, esto claro que se expresa, y es algo muy objetivo, porque es el mismo Banco Central de los gobiernos del PLD, al cual se le daba gran credibilidad. Eso no significa, ni significa que todos los productos han bajado. Incluso se da la información de que ha subido y que ha bajado. Pero me refiero que es es bueno como hacer ese reconocimiento parcial. Pablo, la noticia es buena. Lo que yo quiero ver es si la realidad es igual. Porque como este es un gobierno que vende falsas expectativas, falsas realidades. Esto no es del gobierno, esto es del Banco Central, del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Este es el Banco Central que tenemos hoy, que es el del país. Y están diciendo que hubo una reducción en los índices de inflación y que estamos en un 4.43. Perfecto. Yo lo que digo es que ahora todos nosotros debemos ir a los supermercados y a los colmados a ver eso.
Yo quiero ver si eso se va a expresar en el precio de la carne, en el precio del arroz, en el precio del plátano, en el precio de la yuca. Yo, por ejemplo, te voy a decir, yo acabo de echar ahora mismo combustible a mi vehículo. Aquí este gobierno prometió, por ejemplo, que iba a meter un proyecto de ley de reducción de los hidrocarburos. Ocurre que de cada 1,000 pesos que gasta un dominicano en gasolina, 354 pesos son de impuestos. Y este gobierno prometió que iba a eliminar o reducir eso. Está terminando el gobierno. Han bajado el precio del barril de petróleo. Sin embargo, no ha bajado. Bueno, sí, bajaron 1 peso, ahora me recuerdo. Bajaron, tú ves que le estoy reconociendo. No. Bajaron un precio. Continuamente habían estado bajando. Bajó 1 peso en el combustible. 3 pesos al gas licuado de petróleo. Estamos conversando con Roberto Rosario Márquez. Él es alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Así es. Muy alto. Sí. Es un dirigente máximo ahí. Está subrayando, doctor Macchini. Mi amigo. Externo. Doctor, las situaciones que usted ha venido describiendo, tanto en la educación, la economía, todos hemos estado aquí y, por ejemplo, el PRM ubica muchos de esos antecedentes en los gobiernos del PLD o los gobiernos anteriores. Como hombre de historia, no le estoy preguntando al dirigente de la Fuerza del Pueblo, como hombre de historia, ¿usted considera que habrá la voluntad política para arreglar, por ejemplo, solucionar la situación de la educación entre los políticos dominicanos? Mira, los gobiernos se deben evaluar, a propósito de que usted dice que debo verlo desde el punto de vista histórico. Los gobiernos no se evalúan porque resuelvan o no resuelvan un problema. Porque aquí hay problemas tan antiguos que ningún gobierno lo va a resolver en 4 años. Requiere un mayor tiempo, incluso la interacción de varios gobiernos y de varios partidos. Debe ser un programa de desarrollo quizá de 3 o 4 décadas que permita que se desarrollen políticas públicas que ayuden. A los gobiernos se les evalúa en función de cómo reciben la cosa pública y cómo la dejan. Cómo ellos reciben la educación y qué tanto avanzan en la educación. Así es que el pueblo debe evaluar ese gobierno. ¿Qué prometió y de lo que prometió, qué dio? Yo pienso que la clase política, en sentido general, y la sociedad en su conjunto, en el tema educativo que usted plantea, debe plantearse, valga la redundancia, una discusión del modelo educativo en su conjunto. No enfocado exclusivamente en los recursos, porque fracasamos en eso. Lo de la sombrilla amarilla, que fue todo un éxito, lo del 4%, que fue todo un éxito, no ha sido un éxito en su ejecución. Que por cierto, tengo que reivindicar a Leonel Fernández, que en ese momento dijo que más que discutir cuánto se va a emplear en educación, había que discutir los contenidos y que eso debía ser gradual. Doctor, pero se le ubica, no lo aprobó el 4%, el doctor Fernández. Y tenía razón. Él lo que dijo precisamente era que le podían dar todo el dinero del mundo y si no se discutían los contenidos, si no se establecía una gradualidad de esa inversión, si no se definían las metas, era como si no se hiciera nada. Por eso, precisamente 10 años después, sí, o 10 o 12 años, 12 años después viene el actual ministro y dice que todo el dinero del 4% se tiró al zafacón. Pero Roberto, una cosa no evita la otra. Cuando el entonces presidente Fernández se oponía al 4%, él no se oponía. Él decía que había que definir. Él decía que era gradual, es decir, no poner el 4% ahora, sino vamos antes del 4% y vamos a ir subiendo. Cuando él dijo eso, ya había un retraso desde el año 88, aquel acuerdo del plan decenal de lograr ese 4%. Es decir, que cuando se aspiraba en esa discusión al 4%, ya había un retraso de más de prácticamente 2 décadas mucho más para hacer ese 4%. Así claro, por supuesto que el dinero en sí no puede ser solo la solución. Fíjate cómo uno critica del 4% que ha servido para todo, y es verdad que ha servido para todo, menos para lo más importante,
Ahora, ha servido en el sentido de que la condición de un estudiante es diferente al antes del 4%. La situación de los docentes es diferente. Las condiciones, lo que han recibido es totalmente, ahí se ha avanzado. ¿Dónde ha estado el problema? Que ese es otro tema, no se ha logrado en lo fundamental, pero el 4% incluso, atención, lo que se tiene que plantear es cuándo vamos a subir al 5 o al 6. Lo que no se puede cometer el error es de no tomar en cuenta las observaciones y recomendaciones de Educa al poder político para que nos organicemos mejor. Yo vi la recomendación de Educa y de muchas personas de la sociedad civil que están centrando la solución del problema educativo en la ADP, que están viendo que el problema de la educación es lo que ellos llaman la despolitización del aula, y están confundidos y equivocados. No hay un componente. Ese no es. Yo esa parte. No es pero, solamente. Pero no es el problema fundamental del fracaso o del estancamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Querer ver en la ADP, es más, para mí esa es una excusa para justificar no haber resuelto. Es importante. Lo que hace la ADP no es importante en términos negativos para la educación, amén de por donde tú vas, que estamos de acuerdo. Es lo que tiene que ver con la gerencia. Porque hay un problema gerencial que estamos de acuerdo. Es importante. Pero no me deje la ADP. Es importante, pero no es fundamental ni en la causa. Y aquí, desde los sectores económicos importantes y desde determinadas esferas, todo se quiere circunscribir a la ADP, y eso no es verdad. Podemos decir, es como educación. Vamos a ver el eléctrico. Aquí se decía que el problema eléctrico era Citracode. ¿Desapareció Citracode? ¿Se resolvió el problema eléctrico? No. O sea, es como que queremos siempre buscar una excusa para no resolver el problema. Hay un problema de contenido y de gerencia, y debemos resolverlo. Sí. Lo que pasa, profesor, que tanto Educa como el sector privado ha sido sumamente crítico de los gobiernos en la parte gerencial, de la politización fuera incluso del ADP. La politización, miremosla ahora, de parte de los gobiernos, porque está la crítica a la ADP, pero hay una crítica a los gobiernos. Ahora, hay un asunto también gerencial. Una cosa no puede quitar la otra. O sea, que haya también un problema gerencial y una politización de parte de los gobiernos, no solo de la ADP, es una cosa. Ahora, no se puede dejar de señalar el problema de la ADP que está ahí para que la veamos. Mira, lo de la politización, saliéndome un poco de la discusión, lo de la politización es lo que a mí más risa me da. Yo recuerdo que aquí se hablaba de no se iba a avanzar en la Cámara de Cuentas por la politización, y se nombró una Cámara de Cuentas independiente. ¿Y qué pasa? Independiente, dijeron. Bueno, dijeron que era independiente. A la hora de la verdad. Aquí, por ejemplo, se hablaba de que había que despolitizar y tener una Suprema Corte de Justicia despolitizada. Los últimos cambios que han habido en la Suprema Corte de Justicia se supone que van en ese sentido. Óyeme, yo que tengo buenos amigos ahora mismo en la actual composición de la Suprema Corte de Justicia, la verdad es que desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista del manejo de la tecnología, hay un problema grave que está generando, de una manera u otra, está influyendo en la mora judicial y está afectando el desarrollo de los procesos. Lo digo porque yo estoy yendo a los tribunales, y a veces antes de que llegue a la mano de un juez un expediente, se pierde en el laberinto de la tecnología y te dura 3 o 4 meses, y la persona puede estar simplemente en indefensión total, ya sea por un problema administrativo o ya sea por por estar en una situación de prevención por una infracción determinada. Es decir, hay una serie de temas que todos queremos aplicar el sentido de la despolitización como si fuera una receta que resuelve todo. Y yo creo que las cosas debemos verlas en función de resultados. Hay buenos gerentes que vienen desde la ausencia de vida partidaria, y hay buenos gerentes que vienen desde la práctica partidaria. Es simplemente evaluarlo en función de resultados. A propósito, doctor Roberto Rosario, ¿qué cree que debe pasar con la Cámara de Cuentas? ¿Juicio político o un llamado a entendimiento con reforma de la ley para darle más poder al presidente de esa Cámara, que es uno de los elementos de dificultad? Mira,
Para mí, en la República Dominicana se ha estado aplicando. Hay una práctica incorrecta que le hace daño a esos órganos. Y es que yo no tengo por qué ser responsable del comportamiento de mis compañeros. Aquí ahora ocurre que si hay un problema porque el presidente no sabe gerenciar, hay que votar también a las 3 mujeres. Y si son las 3 mujeres que se están manejando mal, entonces tenemos que votar también al presidente. Lo correcto es que si hay un juicio político, se haga un análisis del comportamiento de los 5 y que aquel o aquellos de los 5 que no hayan cumplido con la misión que se les encomendó, pues sencillamente se tome una decisión contra ellos. Pero venir ahora, faltando 9 u 8 meses de la terminación de un periodo de gobierno, a cambiar la Cámara de Cuentas en un proceso electoral, para mí es peligroso e incluso es capcioso, para no usar otra palabra. Porque ya en estas circunstancias yo haría un esfuerzo por forzar una situación de armonía. Yo lo digo por mi experiencia. Bueno, yo tuve que ir a la Cámara de Diputados siendo presidente de la Junta. ¿Y cuál fue el argumento que me dijeron? Bueno, Roberto, no podemos hacerlo porque si tenemos que tomar una decisión contra uno, vamos a tener que sacarlo a todos. Y yo decía, bueno, pues yo prefiero que lo saquen a todos en ese momento. No quisieron. Pero yo vengo y lo pongo en la Cámara de Cuentas. Yo creo que es un error en este momento involucrar al país a 8 meses de unas elecciones, porque las elecciones son en febrero. A 8 meses de unas elecciones, involucrarnos nosotros en el nombramiento, en la destitución y nombramiento de una Cámara de Cuentas. Que, por cierto, está terminando el periodo, yo no he conocido la primera auditoría a esta gestión de gobierno. Esa Cámara de Cuentas se ha diluido en que si mando la auditoría vieja que encontré o si la dejo, porque por demás también todo el mundo la desconoce. Lo primero que debiera hacer la Cámara de Diputados es pedirle a la Cámara de Cuentas que le lleve toda la auditoría vieja que están ahí y que se publique. Porque a veces estamos haciendo una discusión sobre un tema que desconocemos. O sea, debe empezarse por requerirle a ellos. Miren, ustedes ven toda esa auditoría que unos cuestionan y otros defienden. Tráiganla. Vamos a airear todo esto. Vamos a discutir qué es lo que está ocurriendo. Vamos a transparentar eso. Sería un espectáculo horrible. Interesante. Porque horrible, la ciudad, no. Pero abogamos por la transparencia. Pero eso no es transparencia. Roberto, el papel es fiscalizador, no de meterse en una labor interna de ese órgano. No interna. No interna. Es que son auditorías hechas. Sí, son auditorías hechas. No. Sí, pero para terminar, y usted preside un órgano colegiado, tiene que tener la sanción definitiva del órgano, porque están hechas. Entonces el presidente dice, hay que revisarla técnicamente, no están bien terminadas. Nosotros dice, dele para afuera. No, están hechas y revisadas. Ellos lo que no, sí, es que no la han remitido. Sí, él dice, por ejemplo, él insiste en una revisión técnica. Porque hay deficiencia, dice que si los otros cuando la hicieron dijeron que estaban maquilladas. De información. Ellos lo que dicen es que están maquilladas y que deben hacerse de nuevo o revisarla. Correcto. Esa es la posición del presidente. Sí. Por eso no la puede mandar. Por eso la posición. Esa sugerencia no es buena. Que la manden a la Cámara y que se publique. No vamos a verlo, pero si hay algo malo se va a notar. Con permiso, camaradas, precisamente lo que ustedes dos están debatiendo, presenta la gravedad del asunto y por qué hay que comenzar de cero. Yo sé que faltan 8 meses para las elecciones. Ahora, en los hechos, ¿qué se ha demostrado? Que por diferentes razones, esa Cámara de Cuentas es incapaz de hacer el trabajo con el gobierno actual, como lo acabas de admitir, pero de hacer el trabajo con los gobiernos pasados. Sí. ¿Y qué pasa? Si tú no eres capaz de auditar bien y tomar medidas a partir de esas auditorías con el gobierno actual, y no eres capaz de tomar las auditorías pasadas porque dices, como no te conviene porque eres más de un lado que del otro, porque ahí están 3-2, 3 de la oposición y 2 más cercanos al gobierno. Ahí no hay 3 de la oposición. Perdón. Entonces, ¿qué ocurre? En los hechos, lo que está pasando es que no está funcionando. ¿Y cuál es la gravedad de esto? Señores, que el país no puede seguir con la impunidad como un reinado. Aquí necesitamos sentencias definitivas, no condenas mediáticas, no la injusticia mediática haciendo lo suyo, sino condenas. Y sin Cámara de Cuentas, sin auditorías definitivas, no habrá nunca
condenas definitivas. Entonces, yo me quedo con ustedes dos. Doctor, Lo que acaban ustedes de decir es no hay tres de preclaro. oposición. No hay tres Están de oposición. brillantes ambos. ¿Cuántos hay? Están lúcidos. ¿Cuántos hay de oposición? ¿De oposición? ¿Y Sí. por qué Es usted que yo hace creo esa que es defensoría? una Cámara de Cuentas independiente. ¿Es independiente? Sí. ¿Cómo así, Inclusive el doctor? presidente de la Cámara de Cuentas. Sí, es que el presidente de la República, cuando eligieron esa Cámara, dijo que por primera vez íbamos a tener una Cámara de Cuentas independiente. Yo no tengo por qué dudar de la palabra del presidente. Oye, no tengo por qué dudar de esa palabra. de la palabra De otra del no. presidente, Pero qué bien agarrado está usted. ni de la palabra del presidente del Senado. Qué bien agarrado. A mí me gustaba más como presidente de la Por ejemplo, Junta. Se ha dañado, es un político Doctor, de luces. por ejemplo, el presidente de la Cámara de Cuentas emitió el mismo día de la entrevista un informe a la Cámara, ¿no? Es una comunicación, es un resumen. Él le llama un resumen situacional, algo así como. Se llama el informe ejecutivo del estado situacional de la Cámara. Entonces, ahí revela algo muy importante a propósito de la situación de la corrupción. Todo lo que hemos advertido respecto a las debilidades de la gestión, planificación, ejecución del proceso auditor, y que es innegociable fortalecer los procesos a nivel técnico, ya ha venido teniendo efecto en los tribunales. Oiga esto. Dice él, se le ha ordenado a la Cámara de Cuentas que entregue los papeles de trabajo donde pudiesen observarse debilidades profundas que hagan cuestionables los resultados. Los auditados, o sea, gente a lo que se le hizo auditoría por temas de corrupción que están encartados, los auditados están solicitando por la vía contenciosa administrativa la delimitación de sus gestiones y la citación de miembros a procesos penales, a pesar de que se ha querido entender erróneamente que la responsabilidad de los trabajos es solo del equipo auditor y quienes firman para no involucrarse en la debida supervisión. Dice que personas que están en los procesos de corrupción ya están pidiendo documentación, debilidades que él ha señalado y ha habido voto disidente, entonces están buscando toda esa información para ir contra las auditorías que le pudieran plantear. Mira, y eso ya tiene una repercusión en tribunales y en la misma persecución de la corrupción en el país. Mira, yo escuché una declaración del presidente de la Cámara de Cuentas cuando él dijo que él era un preso del Pleno. De confianza. Pero es que los plenos son así. Los plenos son para que una mayoría del Pleno tome decisión y usted se someta a ella. ¿Tú te crees que todas las cosas... ¿Tú te crees que todas las cosas que yo decía estaba de acuerdo? No, a mí me imponían muchas cosas con las que no estaba de acuerdo. Ahora, cuando usted es presidente de un órgano, usted tiene que asumir responsabilidad. Yo hubiese sido él. ¿Tú sabes lo que yo hago? Si yo digo, todo eso está mal, yo lo saco. Miren, señores, miren por el problema que hay aquí. Si usted está diciendo que la cosa está mal, muéstrela. Es que él lo ha sacado y lo han atacado a él. Entonces, cuando él dijo, yo soy preso de confianza, dijo por qué era. No, él no ha mostrado nada. Él ha hecho afirmaciones y acusaciones a sus pares. Él al día de hoy no ha mostrado una sola auditoría que demuestre que fue maquillada. Él tiene que mostrarla. O sea, si usted dice, miren esto, se violó la ley en esta, yo la saco. Usted ve aquí se violó la ley. Él hasta el día de hoy no ha hecho eso. No, lo que pasa es que es otra cosa. Él no puede mostrar una auditoría ¿Por qué no? en un pleito particular. No, porque no se iba a aprobar por pleno para publicarse. Pues entonces no debe salir a decirlo. No, lo que pasa es... No debe salir a decirlo. Usted tiene bastante experiencia en problemas en pleno. Es graduado, tienen doctorado sobre doctorado. PhD de Harvard. No, una cosa es maravillosa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Él dice, señores, pero si la otra Cámara decía que estaba maquillada, que había problemas, que los auditores le dijeron al presidente de aquello de que tenían presión y no podían consignar los datos reales. ¿Cómo podemos publicar eso? Entonces, vamos a revisarla técnicamente. Perdón, doctor, no termina la idea. Vamos a revisarla técnicamente y vamos con gente que no sean los que hicieron eso. Entonces, él termina una reunión, la cierra, una reunión de una sesión, y entonces ellas dijeron que no estaban de acuerdo y la reabrieron desde que él se fue. Mira. Y entonces para decir que sí, que hay que publicarlo. Entonces, hay un tema que tiene que ver
con asuntos políticos de poder y de corrupción, y una Cámara que está penetrada habitualmente. Mira, yo pienso que al final la transparencia resuelve todo. Yo lo que no estoy de acuerdo es que se esté discutiendo sobre temas que la población no conoce y que lo que estemos es confiando en lo que él diga o lo que digan los adversarios de él. Si esa discusión se diera sobre la base de transparentar el contenido de la discusión, qué es lo que hay detrás de la discusión, posiblemente la opinión suya o la mía fuera otra. Pero mientras tanto tenemos que creer en la palabra de él o la palabra de la vicepresidenta, sin que nosotros tengamos a mano la documentación que sirve para eso. Pero bien, mire, si me permiten, yo quiero cerrar de mi parte ese tema diciendo que pienso que el momento no es oportuno para eso y que más bien el Congreso, ejerciendo su función de fiscalización, debe buscar que esa Cámara de Cuentas primero presente los resultados de las auditorías que le ha hecho a esta gestión, si es que ha hecho alguna, y que de igual manera, si hay alguna hecha que esté concluida respecto de la gestión anterior, la envíe, y si tiene que enviarle algunas notas explicativas, que la haga. Ahora bien, vamos al tema que, si ustedes me permiten, yo quisiera tratar. Las alianzas, tenemos que hablar de las alianzas. ¿Sí? Vamos a hablar de las alianzas. Sí. Porque ustedes no lo quieren, los peleadistas no Mira, lo quieren. En la dirección del partido se me designó como coordinador de la Comisión Nacional de Alianzas que está manejando todo lo que es la conformación de un frente opositor por parte de la Fuerza del Pueblo. Ese frente opositor ha sido definido en dos fases fundamentales. Un gran frente opositor donde quepa todo aquel que tiene una visión diferente al actual equipo gobernante, que no sea parte del oficialismo, y un frente específicamente ya electoral donde estarían el grupo de partidos que van a acompañar al presidente Fernández y que van a apoyar la Fuerza del Pueblo y sus candidatos. Ha surgido una discusión porque algunos de los partidos opositores cuestionan su participación en ese frente opositor. Cuando se hizo, nosotros, la mayoría de los partidos reconocidos que no estaban en el oficialismo, le enviamos una comunicación invitándolo a reunirse con miembros de esa comisión para evaluar cuál sería la participación en ese frente opositor y cuál sería su participación en el frente electoral. Debo decir al día de hoy, porque hicimos el compromiso de no entrar en detalle más allá de lo permitido, que al día de hoy nosotros hemos tenido excelentes resultados. La Fuerza del Pueblo ya tiene logrado un frente bastante amplio para participar en las elecciones, liderado por el presidente Fernández. ¿De cuántos? No. Le dije que no queremos entrar en los detalles. Recuerda que aquella vez lo quitaron. No, por eso no. Anunciaron la actividad. No queremos entrar en detalles, pero sí le decimos que ya hemos cerrado. Okay. Cerrado quiere decir que ya hemos discutido con varios, por ejemplo, dónde vamos a llevar el alcalde tal, dónde vamos a llevar el senador tal, dónde vamos a llevar el regidor tal o tal diputado. Okay. Y estamos bastante avanzados con varios partidos que van a formar parte de ese frente opositor. Lo que vemos al día de hoy es que creo que son 31 partidos reconocidos. De los 31 partidos reconocidos, al parecer van a haber dos grandes bloques. El bloque del gobierno y el bloque que nosotros estamos representando. Y ya, salvo uno o dos partidos, nosotros nos aprestamos los próximos días a hacer una actividad donde el presidente Fernández va a presentar la información concreta y específica. ¿Dónde queda el PLD ahí? Nosotros no invitamos. De esos dos grandes bloques, ¿dónde queda el PLD? Yo no le conozco aliados a ellos, pero es un tema que yo Pero de alguna manera, doctor, hubo conversaciones con el Partido de la Liberación Dominicana para llegar a... Oficialmente no. Oficialmente no, nunca se le envió comunicación a ellos. La única conversación... Pero sí hablaron. Bueno, le voy a decir la única conversación... Le voy a decir la única conversación oficial. Cuando digo oficial quiero decir de parte nuestra, de la comisión nuestra que yo encabezo. Cuando conversamos con dirigentes de ese partido, la información que nos dieron fue la siguiente. El comité político del PLD se dio un plazo hasta la primera quincena de mayo para discutir la política de alianza. Hasta que eso no se discuta, nosotros no podemos discutir ese tema. Y a partir de ahí no volvimos a hablar.
de parte nuestra es la única conversación oficial, si se pudiera llamar así. Después de eso, que ellos tuvimos dijeron con que ellos. no hay alianza. Después de eso, ellos han dado esa declaración. Y yo pienso que hay que dejar que el PLD madure su proceso interno. Ellos tienen una situación particular. Esa situación particular es el resultado de diversas interpretaciones que tienen del momento político que se vive. Yo solo le voy a dar el siguiente dato. Son más o menos 4,000 y pico de candidatos. Al día de hoy, nosotros ya tenemos casi 6,000 personas inscritas para contender internamente por las diferentes posiciones. Nosotros tenemos ya casi la totalidad de las alcaldías, por no decir todas, y de los cargos uninominales ocupados. Uninominales son senadores y alcaldes y directores de distrito. Plurinominales son diputados, regidores y vocales. Y en muchos de ellos vamos a tener que ir a primaria o vamos a tener que usar el método de encuesta, porque en muchos lugares, como Santo Domingo, por ejemplo, Santo Domingo Este. En Santo Domingo Este nosotros tenemos 6 aspirantes a alcalde. Ahí está Jaiser González, ahí está Leandra, ahí está Julio Romero, ahí está Julio Báez, 6 aspirantes a alcalde. Julio Romero de la Fuerza del Pueblo. Sí, él es de la Fuerza del Pueblo. Doctor, en Santo Domingo Oeste, por ejemplo, está Francisco Luciano, que ustedes conocen, está Son, que es diputado actual y está participando, y creo que hay 2 más. José Mesa. Sí, está José Mesa. En Puerto Plata, por ejemplo, ayer tuvimos un acto con el que va a ser nuestro candidato a senador, que es Paul Vidal, Brugal Vidal, y tenemos varios candidatos al alcalde. De igual manera ocurre en San Pedro de Macorís, que llevamos de nuevo a Franklin Peña como candidato a senador, o en La Romana, que ya tenemos una buena cantidad de candidatos en Villahermosa, La Caleta, en la capital. En La Romana. En la capital tenemos a Paz como candidato alcalde y obviamente a Omar como candidato a senador. Doctor, para alcalde y para senador no hay competencia. Creo que está el compañero César Alcántara. César Alcántara. Sí, un abogado. ¿Con Paz? ¿Para competir con Paz o con Omar? Con Omar. Doctor, qué optimista ese muchacho. Hay un detalle con relación. Bueno, al día de hoy, Omar, al día de hoy, siendo honesto, Omar está muy bien posicionado. Tan posicionado que la Fuerza del Pueblo, sin alianza, tiene hoy asegurada la senaduría del Distrito Nacional. Doctor, con relación a ese tema, hay algo. Bueno, yo entiendo lo de Omar, para eso sí que hay un nivel de aceptación y que tiene posibilidades reales de lograr su senaduría. Todo apunta a que las cosas van por ahí. Pero en sentido general y a nivel de todo el país, uno percibe que la única opción de candidatura dentro de la Fuerza del Pueblo que levanta entusiasmo y que tiene vida es la candidatura presidencial. Este asunto de aspiraciones a la senaduría, a senadurías, a diputaciones, a alcaldía, como que uno no le siente entusiasmo. Mira, porque lamentablemente nosotros a veces no manejamos la carpintería o no conocemos en los pueblos cómo se desarrollan los procesos. Mira, aquí hubo una narrativa que se montó de que la Fuerza del Pueblo era un partido pequeño. Y ya hasta las encuestas que nosotros consideramos, para no maltratar a nadie, hasta las encuestas que nosotros consideramos que no son hechas con un rigor técnico correcto, todas sitúan ya a la Fuerza del Pueblo como el principal partido opositor. Todas. No hay una sola encuesta que no diga que la Fuerza del Pueblo, dentro de los opositores, es el principal partido opositor. Y hoy nosotros tenemos estructura en todos los parajes, en todos los distritos municipales, en todos los municipios y en todas las provincias. Y nosotros ya incluso tenemos posicionado importantes figuras. Mira, en Santo Domingo Oeste, nosotros somos la fuerza política a vencer. Mira, incluso en las encuestas que nosotros manejamos, en las nuestras, nosotros aventajamos al gobierno en el Gran Santo Domingo y en el sur. El gobierno está mejor posicionado en el Cibao.
y tenemos ahí, y estamos metidos de cabeza, peleando por el Cibao. Para ponerte un ejemplo, gente que usted cree que está, ¿tú sabes quién está ahora mismo en segundo lugar en Santiago? No estamos en primero, estamos en segundo. La Fuerza del Pueblo. Quien está en tercero no es quien ustedes piensan, no. La Fuerza del Pueblo está en segundo lugar, hoy. Y en primero Y, está tenemos, sí, el gobierno. Sí, y tenemos ahí creo bien posicionado. Creo que Ulises Rodríguez está. Ulises está bien. Ese es un discurso, ahora, Ulises, ese es un discurso para relegar al candidato presidencial del PLD en Santiago. No, es real. No. Es real. Sí, pero hay un tema, Roberto, hay un tema. Parece que la estrategia del PLD es, a nivel de municipales, no aliarse con la Fuerza del Pueblo, porque considera el PLD que esa es su mayor fortaleza. En el sentido de que el PLD tiene esa estructura, un partido de 20 años en el poder, entonces tiene una estructura en cada municipio, paraje del país, y ellos consideran que ellos no les conviene en este momento una alianza con sus hermanos en verde. Sí, me imagino que hay un grupo de partidos por ahí que algunos, la mayoría siempre se va con el gobierno, como en cada proceso electoral, pero algunos se quedará con el PLD. Pero la estrategia sería, yo voy solo o casi solo, con algún partido, qué sé yo, en las municipales, para luego en las presidenciales hacer o proponer el siguiente acuerdo, que desde fuera se ve muy lógico. El PLD es uno solo, hay dos partidos, la Fuerza del Pueblo de Fernández y Danilo Medina, pero en términos del sentimiento PLDista bochista, es una sola gran fuerza, que al momento de la verdad no hay manera de que ni Fernández ni Medina impidan que si hay una segunda vuelta, el PLD que quede en tercero apoya al PLD que quede en segundo. Pregunta, ¿habría la posibilidad de, para las presidenciales, hacer un simple acuerdo? El que quede en tercero apoya al que queda en segundo, como única manera de tener alguna posibilidad de vencer en segunda vuelta al PRM. ¿Habría posibilidad de ese tipo de alianza? Hay un tema en tu análisis que yo no comparto. Es como que tú me dijeras que el PRD y el PRM es lo mismo. Tú te vas a dar cuenta en este proceso que el PRD va ahí en la oposición. Pero el PLD. El PRD va ahí en la oposición. Marca 1.2, por favor. No, pero no es a ese tema. El PRD prácticamente es una sigla, es una cosa. Pablo, tú no estás entendiendo. Tú no estás entendiendo a qué me quiero referir. No, es que no nos estamos entendiendo. No, óyeme. El PRD y el PRM no es lo mismo. De consiguiente, por ejemplo, tú vas a ver al PRD que va a ir en la oposición y al PRM en el gobierno. La Fuerza del Pueblo y el PLD no es lo mismo. Tienen un mismo origen, que es diferente. Ahora bien, ¿qué va a pasar y qué ha pasado históricamente? Pablo tiene la teoría de que son dos PLD. Pero no son dos PRM. No son dos PRD. Si tú quieres, porque cuando un PRD, o sea, tenemos que ser uno y pico, no hay nada que decir. No, tenemos que ser coherentes, Pablo. tenemos, sí. No, pero si una cosa es una, es la otra. Si tú quieres, te lo acepto, porque cuando uno de los dos PRD marca 1 punto y pico, no hay nada que hablar. Sí. Vamos a la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Mira, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en términos electorales? Pasó en el 90, ustedes se acuerdan. Yo sé que ustedes son jóvenes, pero se recuerdan. Que cada vez que un partido cae o el otro partido crece. En el 90, como consecuencia de la crisis del 86 del PRD, ¿ustedes se acuerdan? Sí, claro. ¿Ustedes se acuerdan del llamado el acuerdo del desacuerdo? Que consistió en que por la situación que había en el PRD, congelaron al PRD, sacaron al BIS y al PRI, que era la estructura, ¿verdad? Al PRI, y entonces el PLD emergió en el 90. ¿Se recuerdan, verdad? Después el PLD bajó de nuevo en el 94, que llegó a un 13%, y el PRD con Peña volvió a subir. El Partido Reformista en el 96 bajó y el PLD subió. O sea, siempre... Igual que en el 20 sale Fernández del PLD y se divide, sube el PRM. Si no hubiese salido Fernández del PLD, quizás otro hubiese sido la historia. Así es. Esa cosa pasa. No, claro, si no pasa lo que pasó en octubre, hoy Leonel Fernández fuera presidente. Doctor. Pero ese no es el tema. Mire, ¿qué pasa ahí? Yo creo que ahora no va a ser diferente. Yo creo que lo que estamos viendo
es que va a haber una polarización, que ya la hay, entre el presidente Fernández y el presidente Abinader, por lo menos lo que están mostrando las encuestas al día de hoy. Y alrededor de esa polarización, los demás partidos se van a disminuir, es lo acostumbrado. En este proceso electoral, y ahora me voy a referir a Pablo, va a haber muchas sorpresas. Aquí va a haber partidos que no van a poder completar su boleta municipal y no va a ser la Fuerza del Pueblo, porque ya la tiene. Va a haber partidos que no van a completar su boleta municipal, porque aquí hay en todo el territorio nacional, la Fuerza del Pueblo ya ha logrado una estructura que le permite tener su candidatura y ser competitivo, porque la gente va donde hay esperanza. Nadie va a un partido que se ve que va a perder. O sea, ¿tú consideras que la estructura a nivel nacional, municipal de la Fuerza del Pueblo ya supera a la del PLD? Dicen las encuestas y la realidad. No, yo no digo en intención de voto, digo como estructura. ¿Tú crees que es pero una por estructura mucho, ya más? Por mucho. Sí. Sí, fue vaciado. Fue por vaciado. mucho. Doctor, dígame algo. Terminamos con esto. No. Independientemente, doctor, del interés o no que pueda tener en eso, yo quiero que usted me diga si pudiera ser en algún momento dado en el futuro elegible para visado a los Estados Unidos y si ¿cómo usted valora esa experiencia de esa cancelación abrupta de su visado por parte del embajador aquel? Mira, un homenaje. Bueno, yo, el de ser o no elegible no lo decido yo, lo deciden ellos. Cada estado decide quién es o no elegible. Sí, sí, pero voy a eso. Ahora, ¿qué pasa? Yo no he ido, después que eso ocurrió, no he querido ir. No por nada en particular, he entendido que no es el momento. Cuando decida ir, pues averiguaremos qué ocurre. Lo que sí sé, lo puedo asegurar aquí, porque ya tengo información cuasi oficial, es que el motivo de la cancelación tuvo que ver con la sentencia 168.13. Y además de eso lo sé porque, y esto es un dato que lo voy a decir públicamente, en la última conversación que tuve con el presidente Danilo Medina en el año 2017, que nos vimos, ese fue uno de los temas que generó más discusión entre él y yo. Porque yo le reclamé que como jefe de Estado no actuó en defensa, no de Roberto, con quien él quizás no sentía amistad, sino en defensa de la Junta Central Electoral y su presidente. Del Estado. Y él le dije, y usted sabe que eso se podía prestar a especulación, porque la gente podía pensar que era por razones de corrupción o por droga o cualquier otra cosa. Y que además los enemigos nuestros podían usarlo para decir eso. Me acuerdo yo que cuando la cónsul fue a mi despacho me dijo, mire, lo que más nos conviene a nosotros es que esto se quede así, que esto nadie lo sepa, porque nosotros no manejamos esto con discreción, le garantizamos que no se lo vamos a decir a nadie. Y me acuerdo yo que mi respuesta a ella fue la siguiente, oiga, desde que usted entró por ahí, ya esto es público. Yo no solo que no le puedo garantizar que no se sepa, sino que no lo puedo garantizar que yo no lo diga. Y en efecto fui yo que hice una rueda de prensa y mostré la cancelación, porque eso a mí no me hizo sentir mal. Porque eso tenía mucho que ver con que a mí se me exigieron cosas que yo no podía dar como funcionario público. ¿Qué le dijo Danilo? Por parte del embajador. ¿Qué le dijo Danilo a usted? Que yo sabía que había sido por el tema de la sentencia. Que no me hiciera el caprino desquiciado, yo sabía que era por eso. Y eso es normal porque incluso él me dijo, porque tú sabes que ese mismo día, a las 11 de la mañana, yo me reuní con el embajador y él me lo dijo. Doctor, en un minuto, a propósito del tema Vargas Llosa, ¿defiende aquella postura, la sentencia y todo lo que ocurrió? Mira, lo de Vargas Llosa es complicado porque méritos académicos y como ciudadano del mundo él tiene, sobre todo porque tenemos una ley que permite que el presidente de la República pueda dar la nacionalidad de manera privilegiada a gente como él, que en términos académicos tiene los méritos. Pero es lamentable que haya ocurrido porque en su discurrir público emitió juicios muy duros sobre la República Dominicana al considerarnos
apátrida o una nación incluso racista y xenófoba y no sé cuántas cosas más. Yo diría que con que le dieran la residencia era suficiente. No veo por qué había que darle la nacionalidad. No lo entiendo. Mire, bueno, para irnos. Habiendo tantas personas que la desean, que aquí tiene muchos años, profesionales también. Fue una cortesía del presidente. Sí, que fue una cortesía. Que él la solicitó. Pero estamos hablando de una persona que ha denigrado mucho este país. Entonces yo ahora me imagino que él debe tener un sentimiento interno complicado en vivir en un país como él lo describió. Doctor, No, pero él lo describió, Roberto, recuerda que él lo que dijo que a partir de estas decisiones el país, si eso se seguía aplicando, el país se convertiría en el paria del Caribe. Y es una crítica al Tribunal Constitucional, no al pueblo dominicano. Es como cuando tú estás en contra del Departamento de Estado norteamericano por tal invasión, qué sé yo, el 65, pero no significa que tú estés denigrando al pueblo norteamericano. Esa sentencia para mí fue la expresión de la política del Estado dominicano, porque es vinculante a todos los poderes públicos y al Estado. Y por demás, en la forma que lo expuso en el periódico El País, fue un cuestionamiento directo al país en un momento en que nosotros estábamos siendo asediados, pero tampoco ya vamos a hacer de eso un tema, o sea, claro. Que viva con sus nietos, ¿verdad? Y con sus hijos. Doctor, para irnos... Que por cierto, hubo un hijo que salió aquí también cuestionando la República, que también creo que vive aquí, ¿verdad? Él estaba aquí cuando era dirigente de ACNUR. Doctor, finalmente vimos que Eliud Wessing Chávez dice que va a estar en el bloque de Fuerza del Pueblo, pero le sugiere a Leonel que coloque como compañero de boleta a Vinicito para irnos. ¿Cómo es? Que el triunfo está asegurado con Vinicito. Dice el presidente del PQD, sugiero al presidente Leonel Fernández que considere a Pelegrín, a Pelegrín como su candidato vicepresidencial. Harían una dupla perfecta, como demandan estos tiempos y la agenda nacional. Yo leí mal entonces. Mira, yo lo que pienso es que mira, lo que yo vi esta semana, lo que vi esta semana es que ellos dijeron públicamente que no estaban negociando con la Fuerza del Pueblo. Yo vi una aclaración que hizo la Fuerza Nacional Progresista. Y en mi caso particular yo no me he reunido con ellos para negociar. No significa que no se hayan reunido con el presidente, porque sí sé que lo han hecho. Yo diría que el vicepresidente lo elige el candidato presidencial. Es algo muy personal. Y eso es algo en lo que hay que darle libertad al presidente Fernández a que decida eso. Nosotros ya tenemos un acuerdo con el PQDC que implica un apoyo en lo presidencial, y cuando nos sentamos a discutirlo, porque yo estuve con él cuando eso se discutió, eso no fue parte de la discusión. Es una sugerencia. Ahora, Doctor Roberto Rosario Márquez, gracias por acompañarnos, expresidente de la Junta. Se nos quedó el tema de la Junta y los partidos. Y el coordinador del sector externo de la Fuerza del Pueblo. Ahora, ustedes no se han dado cuenta como que el presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo se han convertido en el blanco de todo el mundo. ¿Cómo va a ser? Todo lo contrario. ¿Por qué será eso? O en el verde. Todo lo contrario. Yo lo que veo es una militancia mediática muy agresiva. En contra de él. Y alguna insultuosa. No, de parte de la Fuerza del Pueblo. Tiene unos gendarmes mediáticos ahí con una vocación. No, Pablo, mira. Para el insulto, que Dios se lo bendiga, pero que no se lo aumente. Y tú has visto los gendarmes del PRM y los del PLD. Son iguales. Mire. Todos los partidos tienen. En esa competencia va ganando el. Gracias, doctor. Va ganando. Gracias, doctor. Bueno. Muy bien. Gracias. Roberto. Conoce las claves del día. Entérate de lo que ocurre a tu alrededor en Por Sentido 89.3 FM.